Bueno, yo en 5 minutos te echo el cuento de terapia y Sí, sí, tal, sí. y podemos enlazar terapia con los motivos por los cuales hay que ir a terapia para no terminar como Wanda. Entonces, Oye, mira. mira, búscate tu ayuda. La nueva de Marco Michetti es Hay que ayudarse. ¿Quién es Marco Del Michetti? Que creador, tú lo citas mucho y yo no sé quién es. el Ah, de la reunión creador de Más secreta. Nunca. No, el de Más Nunca. ¿Te acuerdas que te dije? Más nunca digas, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, qué, verdad, Mentira. qué cosa Coño su tan, madre. qué pavoso, de verdad. Sí, sí, no, me gusta su approach, me gusta su approach. Sí, Tengo que su approach escucharlo. es brutal, ¿no? Entonces, del creador de Más Nunca, porque se la pasa diciendo cosas así que te iluminan de la nichedad que hay en tu vida, este, ahora tiene Hermana, hay que ayudarse. Entonces, la terapia hay que ir porque hay que ayudarse, hermana. Muy bien, my friend. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Está este No, personaje. no, Nosotros, aquí estamos jugando cuando no vamos a terapia y podemos terminar como Wanda. O sea, esa es la pregunta del día de hoy. ¿A qué está jugando Wanda? Es decir, Wanda es este personaje del universo cinemático de Marvel, es un superhéroe que en el universo de películas es un personaje que fue creado, manipulado genéticamente por los malos de Hydra, que la manipulan a ella y a su hermano basados en un dolor que ellos tienen de la pérdida de sus padres. Primer duelo importante que marca la vida de estos gemelos Maximoff. Maximoff también Round son aquí, uno. ¿no? Aquí también son Maximoff. Pues en el universo de los Máximo. X-Men. Maximoff. No, 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 máximo. Ok, entonces los Maximoff son unos niños en unas condiciones de esas de guerra europeas viejas y bueno, nada, tienen un cohete con el nombre de Stark que lo tienen enfrente por 2 días y no se 2 mueren. días. Mueren sus padres y de ahí en adelante pues son huérfanos de guerra, que eso ya tiene un contexto bastante particular y no me quiero meter con temas de holocausto, pero es ese contexto de guerra fría el país, el tema europeo, ¿no? No la guerra fría gringa con los rusos. Y Los espías. los espías. Entonces, estos son dos muchachos que están marcados por un trauma importante. Basado en ese trauma importante, estos malos, como digo, los manipulan, los manejan para que se presten a hacer unos experimentos. Después nos enteramos que los experimentos funcionan porque realmente estos chamos tienen el gen X, que no lo mencionan todavía, pero va por ahí. Y ellos van contra los Avengers. En ese proceso contra los Avengers terminan por condiciones de Ultron y todo lo demás convirtiéndose ella, porque el hermano muere, segundo trauma duro sí, segundo trauma de pérdida. Round Ella, 2. ella se vuelve Avenger y con su tema, pues conecta nada más y nada menos que con un androide. Entonces el androide se convierte en el amor de su vida, porque es lo menos humano, es lo más humano, menos humano posible. Es el tipo que es más humano, tiene más alma, tiene una cantidad de cosas, pero al final del día no es un humano normal, no es un Stark, no es un tipo. Entonces ahí yo siento que ella conecta con eso, él conecta con ella, por supuesto, y Qué bonita esa imagen. generan una relación de amor increíble, una de las relaciones de amor más potentes de todo el universo, por lo menos de las películas. Tienen esos pequeños escapes que vemos en Infinity War son bellísimos, ¿no? Entonces, de repente, pues llega Thanos y las gemas del infinito y la cuestión, y también, nada, Vision, listo, chuleta. Nos Siempre te recordaremos, Vision. Siempre te recordaremos todas las veces que te han matado, porque aparte ella ha tenido esa pérdida una y otra vez, una y otra vez. Entonces, alguien que tiene tantas pérdidas seguidas, que no elabora ninguna, tiene esa herida abierta todo el tiempo. Entonces, no hay siquiera, es complicado elaborar ese dolor para poder superarlo y seguir con tu vida. Entonces tenemos este personaje constantemente traumatizado, constantemente abandonado, constantemente agredido, no sé, que tiene este tema de pérdidas que aparte es increíblemente poderoso. Y ahí es donde vienen ese tipo de cosas como las de Superman y toda esa gente que le pasan, que son los seres más poderosos del universo y sin embargo se le muere la novia, se le muere. Entonces tú dices, bueno, y con tanto poder y no sale mi papá. Ese es el clásico El clásico. de Clark Kent, ¿no? Entonces tenemos a Wanda en ese tema
se acaba la última película de Endgame de los Avengers, todo el mundo resuelve, el que se murió, se murió, el que vivió, vivió, pero ya todo, entonces los que perdieron familiares regresaron del blip, entonces todo el mundo como que tuvo una oportunidad de comenzar a reestructurar su vida, dolorosamente, con mucha dificultad, todo lo que tú quieras, pero la gente sabe, Seguir Pepper adelante. pudo, sí, exacto, Pepper elaboró su duelo, comenzará a elaborar su duelo con Tony, el Winter Soldier y el Falcon ya están en su serie elaborando su cuestión porque ya el capitán llegó y les dio un cierre, aquí está, yo no quiero saber más nada, ellos pudieron cerrar y empezar a cerrar ese duelo, ¿no? A elaborar ese duelo porque hay un cierre. Esta pana no tiene un cierre, esta pana se le acaba todo, se resuelve la vida y ella sigue estando donde empezó, sin Vision, sin En su la hermano, nada. sin su papá, sin nada, y que es una persona que tiene muchos poderes y todo lo que tú quieras, pero por todo este contexto histórico, el personaje no tiene necesariamente los recursos psicológicos para abordar, porque aparte es una chama, la chama cuando me refiero a una persona joven, Precisamente por su historia, solamente por la no historia, ha no tiene los desarrollado. recursos, y entonces llegamos a WandaVision, una serie que me parece excelente, o sea, estupenda la serie desde el punto de vista psicológico, porque es el acting de ella generando simbólicamente una cantidad de cosas, ¿no? Este bloque, esta defensa, esta disociación, esta recreación de esas cosas que son importantes. Y nos encontramos entonces con esta pana en este proceso donde creo yo podemos comenzar a analizar todos los temas de los duelos mal resueltos, todo el tema de depresión y pues a qué estamos jugando, a qué está jugando Wanda Maximoff cuando crea Eastview, es el pueblito, ¿no? Westview. Westview. Y bueno, a eso vamos hoy con One Depresión. Vamos. Pero ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿A qué estamos jugando? pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Hello, my friend. Muy buenas. Mucho ánimo para hablar de la segunda parte de depresión. Es necesario, es necesario. Sí, sí. Que no te confunda a mí. El episodio anterior, el episodio 19, entramos con un approach, un calentamiento, un warm-up de lo que nosotros pensamos de que se podemos tratar con el tema de depresión. Pues por supuesto hablamos siempre hacemos la salvedad de que no queremos meternos con temas de depresión clínica, de estas personas que requieren un diagnóstico psiquiátrico, que requieren una ayuda farmacológica, sencillamente es estas personas que podemos tener episodios bueno, los definimos en el episodio pasado, ¿no? Estos síntomas de lo que puede ser una depresión. Creo que hicimos un buen paneo de qué cosas sirven para identificarlo y qué cosas podemos hacer para comenzar a trabajar en ello. Para mí, y lo repito porque para mí es importante el tema de entender que una depresión puede ser una depresión silente, una depresión que no se parece a una depresión, que parece una apatía, pero no estoy triste realmente, no es que estoy llorando, no es que extraño a nadie, pero en términos de conducta hay un bajón en el registro de conductas y eso también puede encender una alarma. Exacto, encender una alarma. Entonces, en esa línea del episodio pasado de depresión, nosotros conectamos con, bueno, un ejemplo de la cultura pop actual que nos pueda servir como un referente para, bueno, vamos a tratar de evaluar este caso y ver cómo esas cosas que hablamos en el episodio pasado se pueden ver reflejadas aquí y en esta discusión, pues que otras cosas van saliendo que a lo mejor no vimos en el episodio pasado, para cerrar un 1-2, un 1-2 de depresión y generar algún tipo de kit de emergencia que pudiésemos haber hecho nosotros para ayudar a Wanda, puede ser. Sí, sí. Al final, yo quisiera enfocarlo desde qué podría haber hecho Wanda para no terminar tan disociada de la realidad y creando un mundo propio, ¿no? Que ocurre en paralelo a su situación y que es peligroso porque este tipo de escapes siempre tienen un inicio y un fin. El fin es doloroso porque nos lleva necesariamente al reencuentro con la realidad y hay
un malestar que se agrava por el tiempo perdido, ¿no? Porque además estuve intentando escapar de esta situación tan dolorosa y en eso perdí semanas, meses, años con otros mecanismos evitativos para terminar en el mismo punto, ¿no? De tener que Y afrontar. no solo perdiste tiempo, es que en este caso lastimaste gente. Por supuesto. Entonces llega ese ratón moral, no es solamente el tiempo, mira lo que hice, te volteas para atrás y ese episodio de ratón post mal manejo emocional de cualquier forma, llévalo a la depresión, llévalo a la ira, este tipo que llega y tira la puerta y rompe la primera cosa que se consigue en la casa. Entonces después cuando se te pasa el ratón dice, ¿qué haces, no? ¿Qué Y, pasó? siempre tienes esos dos caminos, el justificarte, y es que pobrecito, que estoy pasando por una situación de estrés, y, y bueno, pero es que fue culpa tuya, o es que no, estaba muy ofuscado, o lo que sea. Y el otro que identifica, oye, mira, esto se está saliendo del control, ¿qué tengo que hacer yo para salir de este hueco? Y pueden pasar esas dos cosas, y en WandaVision vemos como ella va constantemente justificando, y que entonces cuando ya la temporada 50 no funciona, pues crea la 60. Después entendemos que hay otro personaje manipulando la cosa, pero al final del día es ella la que genera todo este universo, Sí. hasta que Y te encuentras además con el de... sigue, Ujú. y además que sigue con el relato, o sea, al final para mí es muy interesante el saber que aunque haya alguien que puede estar potencialmente aprovechándose de la vulnerabilidad que tenemos, de algún modo esa vulnerabilidad propicia las condiciones, ¿no? Sí, ya estaba Y ahí. hace y hace que respondamos. O sea, yo creo que es importante destacar un concepto que nosotros lo nombramos mucho y creo que no lo hemos disgregado bien, que es el tema de elaborar. Yo creo que eso es una palabra que usan mucho la jerga psicológica, ¿no? Y vamos a añadir a tenernos el significado literal, ¿no? Etimológico, ¿no? Elaborar es construir algo, ¿no? Porque pon en tu mente la imagen de construir algo con piezas o bordar algo con un hilo, utilizar mm, piezas para construir, para trabajar en algo. Entonces, cuando nosotros decimos que Wanda tendría que haber elaborado sus duelos, nos estamos refiriendo efectivamente a que ella tendría que haber bordado algo con ellos, construido algo con esas emociones, y para construir algo con esas emociones es importante identificar que las tenemos. Esta persona pasó muy buena parte de su vida viviendo en las historias de otros. Primero, en la historia de los padres que se iban a mudar a Estados Unidos y por eso estaban aprendiendo inglés y por eso ponían las sitcoms. Luego pasó a vivir la historia de los revolucionarios que en venganza por la guerra iban a reivindicar, ¿no? Todos los, digamos, contra los malos del mundo. Entonces luego vive la historia de venganza de Ultron, luego vive la historia de los Avengers, de proteger, pero ¿dónde está su propia historia? O sea, el único momento, yo creo que por eso es tan movilizante la pérdida de Vision, en el cual ella estaba realmente haciendo algo con su propia historia, es cuando ella comienza a construir este vínculo de pareja y lo pierde también. Entonces, el gran vacío, que era una de las sensaciones que yo tenía, sobre todo en los primeros capítulos, que eran con ese efecto tan extraño que no sabías qué pasaba, pero lo que era una constante era el vacío tan grande de ella. Y es un vacío que yo creo que resuena en muchas personas, te guste o no, ni sepas quiénes son los personajes, porque se relaciona con una parte de nosotros que posiblemente tampoco ha vivido dentro de sí mismo, sino que ha vivido las historias de otros. Entonces, qué, Potente. interes qué interesante es poder identificar mmm, aquellas áreas de nosotros que se encuentran vinculadas a otros relatos y qué consecuencias puede tener para nosotros. No sé cómo lo ves. O sea, a ver, tú me lo dices y lo que se me ocurre es preguntarte, ¿es la depresión
o todo este cuadro, que ya vamos a ir a meterle un poquito más, porque es que mientras más lo hablamos, se ve con más claridad. ¿Crees tú que tiene que ver entonces con una falta de propósito? Es decir, esta muchacha nunca se ha dedicado o nunca ha tenido la oportunidad de dedicarse a su propia historia, y es en esa falta de propósito, en esa falta de identificación con el ser, el personaje principal de su propia vida, cuando eres un personaje secundario todo el tiempo, pues estás ahí al ritmo que te pongan los demás. Ahí, no, ahí pues dependes del propósito de otros. Al no tener tu propio propósito y quedarte sola y quedarte sin piso cuando te quitan todo, dices, bueno, ¿ahora qué hago? Ah, bueno, verdad, mi propósito es este. Entonces, yo estoy muy dolido, estoy muy esperolado, pero yo iba para allá. Entonces, voy a ir aunque sea arrastrándome. Pero si no sabes para dónde vas, tienes que, literalmente en la historia, construir. A ella no le bastó crear a Vision, a ella no le bastó hacer una casa. Ella tuvo que, el vacío era tan grande que tuvo que hacer un pueblo completo, con gente, con familia, inventó a los hijos, inventó, o sea, A los vecinos. todo. O sea, el vacío era tan potente que no fue que se fue y se retiró a una casita en el bosque y se compró un perrito. No, ella hizo este universo, sacó todo el dolor, lo cercó del dolor, o sea, el dolor, todo lo que me ha lastimado, todo lo que he odiado, todo lo que me ha dejado hasta aquí está afuera y nadie entra, nadie sale. Esto ahora es mi historia y pues como todos los procesos reactivos, voy del el extremo de esta punta, ahora me voy contra la otra punta, porque nadie está en un punto de dolor, en un punto extremo de una situación, y sin recursos logra hacer una elaboración que te lleva al equilibrio. El equilibrio viene cuando estás en el punto más bajo de aquí y te vienes para acá, te das cuenta que aquí tampoco es, y entonces empiezas a... Y entonces esa es la vida, ¿no? El proceso de desarrollo donde tú vas hasta que más o menos llegas al punto de lo que siempre hablamos. Y cuando está aquí pasa la energía directo. Yo te diría que es un tema de propósito y es un tema incluso de identidad, de responder a las preguntas existenciales más básicas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Porque ella hizo un corte muy brusco en esa construcción de su identidad como niña. De hecho, era muy pequeña cuando perdió a sus padres y entró en esa vorágine donde otros le decían quién era ella. Otros le decían que ella era la revolucionaria, otros le decían luego que ella era un arma, luego otros le decían que ella era una vengadora y otros le decían, y claro, al perder eh, todas esas muletas, por así decirlo, tiene ahora ella que comenzar a responder a esas preguntas existenciales y que con eso no queremos decir que sean preguntas para gente muy profunda. O sea, yo creo que todos en algún grado tenemos esas búsquedas, ¿no? Del ser y de la pertenencia. Su ciudad fue destruida, la organización criminal para la que trabajaba Destruida. destruida. Los Los Avengers Avengers ya no tienen un destruidos. propósito, destruidos todos emocionalmente, su hogar destruido. Y a mí me parece muy potente eso que tú dices de que ella se hizo una realidad, pero es curioso, ¿no? Muchas veces nos imaginamos que los sueños y las metas son el héroe, y lo hemos dicho aquí, el viaje del héroe, salvar al mundo, llegar a un propósito. Y ella lo que se construyó fue una vida normal, una vida anónima donde no quería destacar, donde quería ser la buena vecina, donde quería ser normal. Y ese anhelo de normalidad es muy potente. Y ahorita yo creo que estamos viviendo en una situación traumática a nivel mundial donde el gran anhelo es la normalidad. O sea, ya basta de que pasen cosas emocionantes. ¿Sabes? Si has visto ese meme de o te mata o te hace más fuerza. Ya no quiero más fuerza. Ya no quiero más. No quiero más fuerza. Entonces, claro, ella, podríamos decir desde el punto de vista, ¿no? Del mito griego del héroe, hace todo el viaje del héroe y es la heroína más poderosa y es más poderosa que el hechicero supremo y es maravillosa y es capaz de crear una realidad y la misma antagonista de la serie
le dice, ¿y tú esto lo creaste para un pueblucho? Sí, porque su gran anhelo era continuar la vida donde ella la dejó, que era en la La vida niña, normal. La niña que era la vida normal. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos vivido situaciones traumáticas que han puesto nuestra vida en pausa? O sea, lo que ocurre dentro de nosotros, quiénes somos, a quién pertenecemos, a dónde pertenecemos, dónde vamos. Y sencillamente estamos a merced de las circunstancias y de los relatos de otros, pero dentro de nosotros no nos estamos moviendo. No sé si es algo que has visto o que te ha sucedido alrededor, ¿no? a mí no solo alrededor, hacia adentro. Es decir, Ujú. cuando tú lo pones así, es importante, o para mí es importante identificar o poner en la mesa que no se trata de un proceso on-off, es un continuo. Entonces, en ese continuo yo puedo estar viviendo historias de otros, no quiere decir que esté viviendo solo la historia de otros, pero mi foco de Exactamente. energía está en un proceso externo, está en un proceso, a lo mejor estoy buscando un ascenso y toda mi energía está en la empresa, en satisfacer las necesidades de la empresa, del jefe, del proyecto, por ejemplo. A lo mejor estoy, no sé, mi hija está presentando los exámenes finales para entrar a la universidad, no sé qué cosa, y todos mis esfuerzos están dedicados a eso y yo pongo mis necesidades en pausa. No quiere decir que deje de comer, no quiere decir que deje de dormir, no quiere decir que no vea Netflix, pero en realidad esas cosas que están, no necesariamente tan profundas, porque estamos hablando de cosas cotidianas, no tienes que tener un proceso intenso Exacto. para caer en Ese es esto. mi punto. De hecho, lo que pones en pausa más bien es lo cotidiano, que es lo que hemos hablado en otras oportunidades del self-care, ¿no? De esas cosas que te ayudan a mantenerte a ti en tu historia. Pero como tú no estás en tu historia ahorita, estás en la historia de otro, pues el rating está allá, está en el otro canal. Ujú. Entonces, pero ese es un proceso que es continuo. Lo que quiero rescatar es que no es que yo estoy allá y entonces me tiro al abandono. Por eso es que a lo mejor a veces es tan difícil de ver, porque cuando es por momentos, tiene sentido. Pero cuando se vuelve un hábito y yo comienzo a evitar mi historia, porque requiere un proceso, porque requiere una confrontación, porque requiere un desarrollo, y nos volvemos siempre, nos vamos a conectar siempre con eh, incompetencias, con la crisis, etcétera, que esa es la incompetencia. Entonces yo prefiero entonces poner mi foco, mi rating, mi atención en la historia de otro, ¿ok? Y estas cosas se van metiendo en la nevera, se van metiendo en la nevera hasta que la nevera ya no cierra, ¿verdad? Tú, por ejemplo, recuerdo que conversábamos en el episodio anterior o el anterior de, de la orientación al logro, al poder o a las relaciones, cuando hablamos de motivación. Y aquí vemos dos personas, la antagonista y la protagonista, donde una está con una orientación al poder y otra con orientación a, si se quiere, las relaciones, donde yo necesito es volver, o sea, Totalmente, yo no quiero ser totalmente. la hechicera suprema, yo no quiero conquistar el mundo, yo no sé, eso que la otra no lo ve porque no es su motivación, pero esta es lo que necesitas alguien que la quiera. Y por eso yo creo que es la relación más potente a nivel sentimental de toda la historia Marvel, o sea, la historia de Wanda el Vision. Al Entonces, final, Vision, ¿cómo te haces cargo? ¿Cómo te haces cargo de todo esto que estás arrastrando sin saberlo? Porque es que ya no sabe ser su protagonista. Y por eso en el intento de ser protagonista se fue a lo literal. Y es de ahí donde vamos. Pues, está bien, no soy protagonista de mi historia. Tengo que hacer un sitcom, que es lo único que yo sé, mi única referencia de una familia feliz, de una cosa normal, ni siquiera era mi familia. Pero su familia pero, vivía en pero, pero, pobreza, eran los DVDs que el papá cargaba en la maleta. Ese era su escape. pero hay algo más que es simbólico de las sitcoms, que es emular la alegría que no siento. O sea, es tan espectacular como la historia que ella era feliz cuando veía las sitcoms y por eso le gustaban, Exacto. porque se parecía a su entorno, que en medio de la guerra había una zona de confort, de recursos, de protección en ese pequeño apartamento donde su familia sabía reír y podía reír.
Entonces, claro, lo que vemos en el transcurso de la serie, y esto ha sido un spoiler enorme para quien no lo haya visto, pero Ah, yo sorry, le pongo ahora, hay que ponerlo al principio. ahora lo ven como con esta perspectiva. A mí me parece una cosa espectacular que ella, en el momento en que crea esa realidad, está en su momento de mayor desesperación. O sea, ella llega al lugar donde estaba el plano de la casa que iba a tener, una casa normal, en un suburbio alejado, con el hombre de su vida. Y es este encuentro hablando del de los duelos no resueltos, ¿no? La parte, o sea, todas las fases del duelo normal, ¿no? Se concentran en ese momento: ira, negación, negociación, ¿no? O sea, todo está pasando allí, que rabia profunda, y ella, de ese deep sorrow, ¿no? De esa profunda desesperación, pasa a emular una alegría que ella no tiene, que hace muchos años que no la vive. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Hoy he hablado con una persona que me decía, oye, es que yo he normalizado la insatisfacción. Y eso como que no es normal. Y yo decía, wow, tremendo. O sea, como que no es normal vivir insatisfecho, ¿no? O sea, porque como que no disfrutas el día a día. Y yo, muy bien, vamos por el buen camino. O sea, cuánto tiempo y las cosas que nos inventamos, y hoy hablamos tú y yo fuera de cámara, ¿no? Sobre estas cosas de que las crisis de los 30, de los 40, de los 50, al final es para emular, muchas de los actings que hacemos es para emular las emociones que hace mucho tiempo nos sentimos y que nuestra alma, por decirlo de alguna manera, nuestra mente, nuestro ser, anhela profundamente, ¿no? Entonces, es un símbolo, es que Marvel, uf, Cuando una, todo tiene su detalle. cuando tú, cuando una computadora falla, lo ideal es que tú tengas un backup, ¿verdad? Entonces, ok, Ujú. la computadora se tranca. Ella va a volver a la última configuración que funcionó. Cuando estás en la crisis de los 40, y yo no creo que me esté dando por ahí, pero evidentemente está pasando algo. El cliché dice que el tipo de los 40, el tipo de los 50, se va a buscar un carro deportivo convertible, que le queda bien, en las series por lo menos, a los chamos de los 20 cuando llegan a la universidad. Entonces es donde Hugh Grant, en esta de 9 meses, creo que se llama, se pone un zarcillo, se compra el Porsche. Ese es el cliché, ¿no? Es lo que dice el libreto. Vuelves a un punto donde, oye, ya va, yo estoy teniendo casa, estoy teniendo chamos, estoy madurando, y ¿qué pasó qué pasó con la cerveza? ¿Qué pasó con la rumba? ¿Qué pasó con las tipas? ¿Qué pasó con, ahora que por fin tengo plata, ahora que por fin tengo éxito, ahora que por fin soy alguien y tengo esta cantidad de recursos? Es para que me salga panza tomando cerveza viendo televisión, viendo el fútbol los sábados. ¿Qué es eso? Entonces tú empiezas te entra el cortocircuito y vas para atrás, ¿no? Wanda fue al último punto donde fue feliz, que fue, insisto, más allá que su casa con su familia, era el escape. O sea, ella está en un contexto de guerra, un contexto donde te asomas por la ventana, están matando gente, y ella entonces se sentaba y ponía los sitcoms. Y ese era el pedacito donde ella se aislaba y hacía estoy aquí yo especulando, pero hacía una negación de toda la infelicidad que estaba aparte, ¿no? De un papá que no lograba vender DVDs, por lo tanto no hay plata para comer, donde si sales a la calle está la guerra, donde... Entonces ella tenía su cajita ahí de televisión donde se abstraía. Eso fue lo que ella replicó. O sea, inconscientemente es un cortocircuito de dónde voy. Y creó una cajita, igual, más grande, donde nada entra, nada sale, como una televisión, su gran estudio de televisión gigante, y no replicó. Ella pudo haber inventado a su papá y su mamá, entrando, y a su hermano entrando. No, ella replicó el momento de escape, el momento de evitación, el sitcom. Total. La puerta trasera a toda esa situación absurda. Y entonces tienen que pasar todos estos elementos donde simbólicamente un Vision que no existe entra en sufrimiento, entra en conciencia como una parte de ella. Partes de ti te están diciendo, oye, esto no es así.
Y entonces tú te niegas y no, y inventas unos hijos. Porque con los hijos vas a darle un A ver sentido, si le vas a dar el más parche. sentido sí, exacto, le vas a dar más sentido a este tema de familia, ok. Llega la muchacha esta, ¿cómo se llama? La nueva Marvel, la Eh, gente, yo digo Mónica. Rambo, Mónica Rambo, Rambeau. Mónica ajá, Rambeau. que es el agente externo, es la realidad de afuera, es ese referente donde la gente que está viéndote te dice, Y que pana, te estima. Y está que te bien, estima. claro, claro, le hace a los amigos, le hace a la familia, le hace el terapeuta, le hace lo que tú quieras, está bien. Y tú, en tu negación, lo primero que haces es agreder. Porque déjame quieto, no tengo los recursos para afrontar lo que pasa. Y tuvo que venir este gran quiebre donde alguien te da esos cachetones y te lleva al pasado pedacito por pedacito, porque esta pana Agatha, es la villana aquí, pero tiene un rol muy importante en el despertar de ella. O sea, ella lo que hizo fue llevarla, como cual terapeuta sádico, sin Total. ningún tipo de protección, sin ningún tipo de preparación, a momentos de quiebre, a todos los momentos de quiebre de su pasado. De hecho, fue súper saludable ese proceso de no ser porque fue totalmente, ¿no? De golpe. Pero ese Bueno, recorrido, fue así para darle el tema de que villana y drama, ¿no? Pero pero ese es el camino. claro, 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 pues a eso voy, a eso voy. Ella va justamente a todo lo que te ha llevado aquí es el no tener claro y no haber enfrentado esto. ¿Pero qué? Y esto. Y esto. Entonces, cuando ella por fin tiene toda la película y elabora entonces todas las cosas, por supuesto, a nivel de película de superhéroes, no creo que tenga una intención psicoterapéutica como tal, pero en este caso aplica perfecto, porque entonces cuando ella lleva todos esos quiebres encima y se da cuenta de lo que ha estado pasando y de lo que ella ha estado haciendo, es que se convierte en su potencial, o sea, ella elabora y ejecuta su potencial máximo, que es la bruja escarlata. Entonces de todas esas barreras y todas esas limitaciones que tenía se caen. Ahora a lo mejor va a pasar de aquí y ya veremos que se va para el otro lado y se vuelve totalmente desquiciada, pero eso es otra cosa, eso obedece más al Ya lo libreto. veremos. Pero ella en ese proceso, en ese viaje psicoterapéutico doloroso y agresivo, ella Crudo. le cae la locha, se vuelve entonces la mejor versión de sí misma y después de que llega a ese punto de candela y resuelve lo que tiene que resolver, es cuando al final empieza otra vez sentada en esas ruinas de esa casa con su mapita, con su cartica y viene la última parte del duelo que es la aceptación. Ella comienza a hacer las paces con su historia. No quiere decir que sepa para dónde va, no quiere decir que tenga resuelto su propósito todavía, no quiere decir que tenga listo un norte, no quiere decir que tiene las respuestas, pero está haciendo las paces con su historia. Y y eso conecta mucho con el principio de esta conversación fuera de cámara, donde todos tenemos esta necesidad de revisar nuestra historia y comenzar a reparar pedacito por pedacito. Totalmente. Para no caer en un one depresión agresivo como el de esta pana, porque esto es, esa serie completa es un gran acting, donde ella se lleva por los cachos a todo un pueblo, gente que está Esclavizada. esclavizada y consciente que está esclavizada, un Vision que no existe y también está ahí Esclavizado también. esclavizado, tal cual. O sea, la única persona que está en control es Agatha. Y sin embargo, al final la dejan ahí, toma, quédate aquí, para siempre. Entonces, surge en este proceso de este viaje del antihéroe, del héroe, no sé, en este viaje psicoterapéutico de Wanda, rescatamos qué elementos podemos rescatar. Vemos un proceso de depresión y duelo, pero de manualito. O sea, eso está en el escritorio del tipo que escribió la serie. De hecho, em, yo creo que obviamente es necesario que veamos las proporciones épicas, ¿no? Porque la protagonista de esta historia es un ser sobrenatural, mutante, ya veremos, pero definitivamente un humano plus, ¿no? Con ciertos poderes, pero no es tan distinto de muchísimos casos de mecanismos de defensa eh, que se disparan frente a eventos traumáticos donde las personas construyen en su cabeza relatos
que emulan lo que quieren obtener y se dedican por varias semanas, meses y hasta años a que su realidad encaje en ese relato. A lo mejor no secuestras todo un pueblo, pero sí puedes secuestrar el relato de tu familia, lo que ocurre dentro de tu hogar, todos los vínculos con los cuales estás y en esas primeras. Esto ocurre porque las 3 primeras etapas del duelo, que son la negación, esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, la ira, ¿no? Toda la rabia por definitivamente entender que sí está ocurriendo. Luego esta negociación que es, si hago tal cosa, tal vez no ocurra, si me quedo en la casa y no salgo y enfrento la realidad, otra vez no pasa nada. Eso concentrado es lo que le ocurre a Wanda, pero es lo que muchas personas deben estar lidiando ahora mismo y estamos lidiando ahora mismo. Estamos, porque Eh, es eso, es un continuo con diferentes volúmenes, no estás exento de eso. Absolutamente. Y de hecho, para todos los que nos ven que han tenido algún proceso migratorio complejo, les quiero regalar una frase mía, un insight que tuve esta mañana, cuando estaba decidiendo si hacer una llamada o no relacionada con un proceso psicoterapéutico, y yo Sigues siempre bebiendo me acuerdo. temprano, ¿eh? Sigo bebiendo, Sigues claro, bebiendo en la mañana. claro. ¿Qué pasó? Que yo dije, bueno, pero en verdad, ¿qué pérdida he tenido yo, no? Y hubo una frase dentro de mí que me dijo, a ti se te murió tu vida. Y me dejó plantada en el suelo esa voz. Y dije, sí. Y qué importante es que yo me reconozca, hablando de cuidar de mí, reconozca que a mí se me murió mi vida. Lo que yo había pensado, lo que yo tenía planificado, lo que yo veía, la proyección, el contrato psicológico que yo tenía con el futuro, con la persona que yo iba a ser. Que Y de verdad que no. tu vida potencial. Y tenía más o menos detalles ese futuro, pero existía dentro de mí una visión de algo que no pudo ser. No quiere decir que lo que tengo no sea malo, ni que no me guste, todo lo contrario. O sea, es maravillosa mi realidad del día de hoy. Pero hay un duelo con eso que no pudo ser, que está allí y que merece atención y una atención estructurada, ¿no? Entonces, hay quien, esta frase le puede sonar demasiado dramática, puede ser uno, porque no lo han vivido de esa manera y todo lo contrario, y eso, excelente. Pero habrá quien le suene la frase dura porque se parece demasiado a su propia experiencia. Y por eso lo estoy compartiendo, porque a mí me costó años literalmente llegar a la frase a la que llegué esta mañana, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en algunas ocasiones yo había tenido estos síntomas que hablamos la semana pasada, esa sensación de tristeza, de vacío, pero atenuado, ¿no? Así mezclado con muchas cosas del día a día y la realidad y pérdida de placer en hacer las cosas que me gustaba más hacer en un determinado momento y a lo mejor las variaciones significativas del peso y a lo mejor esa sensación de estar más lenta o de estar demasiado agitada y todo eso mezclado. Hasta que, bueno, hay una parte de ti que es lo más hermoso que a mí me parece que Vision dentro de ella encarna la conciencia, ¿no? Es tan hermoso esa simbología, esa conciencia que de un modo amable, no como Ágata, sino de un modo amable, le va llevando a, esto no es real, afrontemos la realidad y afrontala conmigo, con esa parte de mí que siempre va a vivir en ti, ¿no? Entonces, pienso que la conciencia, que podemos rescatar, volviendo a tu pregunta, podemos rescatar las fases del duelo y el valor de la conciencia, de hacer conciencia, de conectar con esa conciencia, que la conciencia puede tomar la forma de una persona, ¿no? Del psicoterapeuta, de ese amigo con el que
tienes conversaciones de las buenas, ¿no? Que te llevan a conectar con esa realidad que no quieres afrontar, pero de un modo amable, ¿no? Y, y ya por eso, ya con eso, la serie es fantástica, pero ya con eso para mí se queda como, incluso para mí, como una indicación a según qué persona que no haya contactado con ciertas cosas, mírate esta serie. Sí, porque nosotros estamos ahorita desde, por lo menos en el discurso, porque ciertamente es en el discurso, donde ya hemos visto la serie desde afuera y podemos hacer una evaluación del caso. Pero los que estamos en la mitad de una crisis no necesariamente lo sabemos. O sea, yo no sé que estoy deprimido, yo no sé que estoy viviendo un duelo, yo no he hecho a lo mejor ese insight de, bueno, se murió mi vida o se murió una parte de mi proyecto o de lo que yo pensaba hacer o mis habilidades ya cada vez están, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando va envejeciendo y vienen las generaciones que vienen con los skills al día? Y ya tus skills no son tan potentes porque tú estabas preparado para una realidad, un contexto anterior y no todo el mundo se actualiza tan rápido y empieza uno a quedar de lado, hablando de crisis 40, 50, 60, para muchos. Y viene ese acto, ¿en qué momento? ¿Cómo logro yo ese acto de conciencia? ¿Cómo tengo yo ese famoso darme cuenta? Nosotros, porque hemos tenido esta conversación constantemente por un tema del canal, por un tema que estamos jugando y por temas personales que hemos estado apoyándonos mucho con muchas cosas que van pasando. Como todos creo que deberían tener a alguien en quien apoyarse, seguramente es así. Entonces tenemos como más fácil, aparte tenemos las herramientas, somos psicólogos, una cantidad de cosas, entonces tenemos por lo menos la forma racional, como las herramientas para darnos cuenta, oye, aquí hay, o sea, tenemos como el vision más ahí, más asomadito, ¿no? Oye, aquí hay algo que no está cuadrando. Y entonces tú comienzas eso en paralelo, como sigo yo aquí atrás, a darle vuelta hasta que un día cae la locha. Pero hay mucha gente que está muy enfocada en la historia de otros. Hay muchas personas que están enfocadas en no querer ver su historia porque la historia a lo mejor no estás, no porque seas más o menos, es porque a lo mejor no estoy listo para enfrentar todavía esa caja que tengo en el ático llena de corotos. Entonces está bien. La habitación no es necesariamente algo malo. Lo malo es darte cuenta que estás evitando y no hacer nada al respecto. Pero eso es otra cosa, eso es otra conversación. ¿Cómo hago yo para conectar con ese darme cuenta? ¿Cómo prendo yo ese bombillo ese? Oye, mira, sí, toda esta mañana estaba bebiendo en el desayuno alcohol, vermut y todas esas cosas que bebo y me di cuenta, oye, es verdad, es que yo estoy he perdido una parte de mi vida. Me pasa a mí lo contrario. Yo tengo esta conversación contigo y aquí en el canal constantemente de una forma muy racional, muy argumentada, muy estructurada, pero sé que estoy evitando o postergando porque ya porque yo tengo más o menos una idea para dónde va la cosa, postergando la historia de la cual yo voy a ser mi propio protagonista. Digo, ya va, sí, pero no están listas las cotufas, yo no estoy, pero llega un momento donde, bueno, estés listo, no estés listo, allá vamos, ¿no? Pero yo sí soy de esos que como que elaboro un poco más y genero unas resistencias racionales como más difíciles de desmontar porque el argumento es muy válido. Entonces, claro, el argumento es válido, oye, pues yo puedo rodar esto 15 días más, ¿no? Hasta que te das cuenta, y lo que me pasa a mí, los que nos pasan nosotros, que son las 3 de la mañana y estoy mandándote notas de voz de, mira, me di cuenta de esto y me di cuenta de esto y necesito estar, y tengo que hacer dieta, tengo que hacer Las ejercicio, tengo que ir al mejores, las psicólogo mejores. y tengo que comenzar tal y no he hecho nada con mi vida, voy a morir mañana y nada. Entonces, ok, está genial porque ese es el quiebre, ese es cuando comienzas a ver todas las cosas juntas, cuando Wanda va para atrás y le ponen todas las historias dolorosas una sola vez y sí te está pasando cosas y no, porque el argumento es, bueno, no es normal, pero hay que adaptarse. Bueno, no es normal, pero este tiempo ha sido un tiempo positivo para estar juntos. Es verdad, pero no quiere decir que la normalidad en su lado negativo no te esté pegando en el hígado y tú por mantenerte fuerte, porque hay un tema de tienes que estar fuerte para tu familia, tienes que estar fuerte porque tienes un proyecto donde tú quieres ayudar a otros, y entonces no puedes estar tú por ahí, ¿sabes? Flotando en una tablita diciéndole a la gente que va a empeñar, o ven, yo te ayudo, ¿no? Este,
todo el contexto hace que tú te demandes a ti mismo ser más fuerte. Cuando tú entiendes que fuerte es evitar, y evitar no es una fortaleza. Confrontar es la fortaleza. Crecer del proceso doloroso o traumático es la fortaleza. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ya que hemos hecho todo el panorama del círculo de la depresión y el duelo, ok, ya, eso está claro. Ahora, ¿cómo yo me sacudo esa pava dentro de lo posible, por supuesto? Una vez más hacemos la salvedad de que no hablamos de depresión, farmacológico, pero ¿cómo yo entonces oriento mis pensamientos, mi discurso a entender, oye, estoy viviendo el libreto de otros, tengo que comenzar a vivir el mío, pero es que el mío es muy horrible? Listo. Primer signo de que te estás dando cuenta. Primer signo de conciencia. ¿Por qué es horrible? Bueno, porque, ok, primer capítulo. No te vayas a la historia, no vas a resolver la serie en el tráiler. Cuando tú ves una película que te pasan 10 segundos de lo que se trata la película, tú no sabes ni de qué se trata ni para dónde. Oye, es buena. Ah, es de miedo. Ah, es de romance. Ah, ok. Ya tú sabes que tienes un rollo de romance, un rollo de miedo, un rollo de acción, un rollo de thriller, de lo que tú quieras. Ok, ahora, ok. Me siento, sale tu ¡dum! Netflix ahí, tu cosa, y empiezas tú a entrompar tu serie minuto a minuto, entendiendo que no sabes qué vas a sentir, que no sabes con qué te vas a encontrar. A lo mejor la película es una decepción y es malísima. A lo mejor pensabas, tenías unas expectativas de que tu historia era genial y te diste cuenta que no. Y eso, por ejemplo, a mí hace que yo evite ver una película. Yo hay películas que evito ver porque, oye, parece que es buena, pero y si es un fastidio, voy a perder mi tiempo yo en eso. Mejor sigo viendo Los Autonautas, que es la historia de mi hija. Mejor sigo viendo a en Barbie y la casa de los sueños. Hasta el punto que lo disfruto, hasta el punto que ella se va y yo lo sigo viendo. Entonces, oye, pero no has visto Joker. ¿Qué estás evitando ahí? ¿Qué historia ¿Qué estás estás ahí tú? evitando ahí? ¿Qué estás evitando ahí? Entonces, ya hacerte el cuestionamiento es el primer, ok, me estoy preguntando esto. A lo mejor no me gusta. No importa, no tiene por qué gustarte, no tiene que ser toda una visión romántica de todo, no tiene que ser toda una visión poética de todo. La vida no es así. La vida no es así. Entonces, lo que sí no puede ser es una constante evitación. Hay momentos en los que uno evita, hay momentos en los que uno se defiende de algunas cosas, pero tampoco significa que te vas a lanzar de clavado al dolor. No, pero comienza uno como cuando la piscina está muy fría, que uno mete un pie, y después metes otro pie, y cuando te metes en la playa, ¿no? Y te pega la ola y tú pegas un brinquito, te echas para atrás, y así te vas acercando. Pero, ¿qué otras cosas crees tú que me pueden o nos pueden ayudar a darnos cuenta de que estamos viviendo la historia de otro, de que estamos en una One Depresión y que lo que nos estamos esperando es lo que sigue? Que ojo, si seguimos la historia de Marvel, lo que viene es Universe of Madness. O sea, después de la One Depresión, que esta pana está resolviendo, o lo que sea que haya pasado, lo que viene es el universo de la locura. No viene los últimos minutos de Endgame, donde todos son unos héroes bellísimos y todo el capitán con el martillo y Tony con el guante. No, 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 no. Lo que viene es la locura, pero vuelto leña. Entonces, ¿cómo lo vives? Yo, bueno, particularmente, y lo hablo figurativamente, pero trato de traerlo a mi historia. Yo estoy ansioso de que esa película salga ya. Yo necesito ya ver esa película. Yo necesito resolver este tema con Wanda de depresión y yo necesito qué va a pasar con esto y qué va a hacer Doctor El Strange y cuál es Wanda Blanco, ¿y el dónde Wanda. está? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando tú tienes esa falta de oxígeno, cuando tienes mucho rato nadando bajo el agua y necesitas agarrar aire, así me siento yo. Entonces, listo, identificado. ¿Dónde está el madness? ¿Dónde está la locura? Vamos a entrompar esa locura porque ya yo necesito, ya cuando el cuerpo te lo pide. Cuando ya tú dices, oye, ya no puedo más con la historia de, qué sé yo, ya no puedo más con Justice League, que la dilla. Te digo que tú acabas de dar la respuesta y nosotros siempre solemos ser tímidos porque entendemos que cada quien busca la ayuda donde le parece apropiado, pero en este caso yo sí recomiendo directamente concretar un apoyo profesional que siempre va a ser temporal, porque la idea, al menos la idea sana, ¿no? De la psicoterapia no es que una persona se enganche y encuentre una nueva muleta, ¿no? En el psicólogo, sino todo lo contrario, es un habilitador de procesos que va a trabajar contigo.
un tiempo determinado hasta que tú puedes enfrentar ese siguiente capítulo y sentirte ya dueño de la historia para seguirla tú solo, ¿no? Pero para bien o para mal, yo digo para bien porque amo esta profesión, pero sé que muchas veces, ¿no? Los encuentros son desafortunados para los pacientes que vienen después de haberlo evitado de todas las maneras que existen y venciendo un montón de tabúes y de resistencias y no sé qué, encuentran un espacio donde ordenar la serie y donde saber de qué va y donde saber cuál es su emoción principal y donde dejaron la película detenida y qué es lo que quisieran volver y qué es lo que murió y qué es lo que nació y qué es lo que revivió y dónde están. O sea, es un espacio brutal y yo hoy sí quiero mojarme con paleta, ¿no? Y decir, busca un terapeuta, man. O sea, Nos tomó 20 episodios dejar de ser tímidos. Dejar de ser tímidos, ¿no? Mira, No, es tan en así, este Suge, caso, es tan así que tú lo dices perfecto. Esa persona que habilita, que rehabilita. Tú cuando tienes un accidente y vas a rehabilitación, me pasó a mí cuando me caí en Caracas de la moto, tú agarras y tienes que ir a una persona que te mande a hacer unas cosas que son un fastidio a veces. Porque cuando tú te acuestas en la camilla y te ponen los electrodos con la corriente, tú te puedes quedar ahí media hora, que esto no se acabe nunca. Pero después tienes que ir a una caminadora que es unos pasitos así, viendo para afuera la gente ahí en migas tomando café, mergadas de oro y tú así. ¿Verdad? Y de rodeado por los viejitos. Que entonces no es necesariamente agradable, pero no es para siempre. Porque un proceso de rehabilitación te pone una silla de rueda, unos yesos, unos clavos, hasta que te van quitando un clavo, hasta que te quitan el yeso de un brazo, después otro brazo, después tal, hasta que tú te paras de la silla de rueda, vas con 2 muletas, después con una muleta, después con un bastón, y después comienzas a caminar por ti mismo. Y a lo mejor cuando tú terminas de comenzando a caminar por ti mismo, te das cuenta que, bueno, ya mi relación con este terapeuta ha terminado, gracias, y puedes seguir solo, o tú dices, bueno, ahora yo necesito rehabilitar o crecer en esto, y te buscas entonces un terapeuta diferente, o te buscas un coach, o te buscas lo que tú quieras, que te quieras buscar, o y te sigues acompaña, allí. y te acompaña en otro, claro, pero a lo mejor, digo yo, por cerrar capítulos, ¿no? Obviamente. Sí, bueno. Entonces, lo que quiero decir es que ese proceso, que no necesariamente es bonito todas las veces, siempre va a ser enriquecedor. Nada, aunque tengas un psicólogo, que obviamente si tú tienes un psicólogo 2, 3 sesiones y no haces clic y no te gusta, pues cámbialo, ¿no? Hay psicólogos, como en todas partes del mundo, Total. hay especialistas buenos, especialistas malos, especialistas con los que haces clic, hay doctores que son una maravilla, pero tú no te sientes cómodo mostrándole tus nalgas a ese doctor y te vas con, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, el Nunca tema mejor dicho. sí, sí, sí. Ese feeling es importante. El feeling es muy importante. No Sí, importa que sí, tengas un tipo con 7 quédate doctorados. El feeling, donde puedas donde mostrar te tus sientas nalgas. De bien. verdad que me Exacto. parece. Es que es muy potente. De verdad. Vamos a ponerlo aquí abajo. Quédate ahí, Quédate quédate donde ahí. puedas mostrar tus nalgas. Aplica para todo. Aplica para todo, Aplica para totalmente. todo. Y entonces, en este caso, que no necesariamente es algo que siempre es agradable. Yo siempre he hecho, yo creo que en este podcast he echado este cuento como 3 veces, ¿no? Mi primera sesión práctica en mi taquerí, cuando yo hice mi primera sesión terapéutica en prácticas en 7º semestre, ¿no? Que estaba con esta niña y ya yo he hecho este cuento, pues, ta. Y la chava comienza a generar, ella y la mamá comienzan a generar desplazamientos importantes por lo menos en los temas de consulta que estaban llevando, sin que yo, niño que acababa de bajarse de un salón, de un pupitre y no había hecho nada de mi vida, un tipo con cresta y zarcillo, bueno, zarcillo no, no me los ponía, pero con una bata, pero abajo unos blue jeans anchos, unas cosas. Y yo siempre cuento que mi profesora, mi guía, decía, bueno, es que intrínsecamente terapéutico, ¿verdad? Entonces, y no es que sea un poder mío, es un poder tuyo, es un poder de la gente, es el poder de que tú puedes ser intrínsecamente terapéutico, significa que tú al llegar, nada más con darte la oportunidad de poder hablar, nada más con tener la oportunidad de sentarte con un tipo que no te está juzgando, que, no te está, que lo que no le interesa evaluar si lo hiciste bien o mal, sino cómo lo vamos a resolver. Y tú conectas, porque a veces, a mí me pasa cuando yo estaba en terapia, en algún momento, eh,
se te olvida la persona que tienes enfrente. Tú empiezas a hablar y empiezas y te pierdes en un universo de cosas y conectas Bonito, es bonito, contigo. Y esa capacidad bonito. de organizar, esa capacidad de poner afuera, de vomitar, de ayudarte a estructurar toda la cosa que tienes aquí, que siempre lo decimos, no es lo mismo aquí que ordenado afuera, que puesto sobre la mesa, ya eso genera unos desplazamientos terapéuticos importantes. Y yo creo que ahí es donde aplica este tema de ser intrínsecamente terapéutico. O sea, nada más el hecho de ir y hablar y ponerlo ordenado, sin que el psicólogo enfrente haya hecho nada, ya tú comienzas a generar unos desplazamientos importantes. Ahora, por supuesto, ¿qué hacer con todo eso? Pues ahí comienza la parte divertida. Pero nada más soltarlo, nada más permitirte, nada más reconocer, darte cuenta de que me está pasando y necesito resolverlo. O sea, yo todavía no he resuelto prácticamente nada. Pero estar en esa crisis de o sea, ya nada más ponerlo afuera hace no que me desespere por la crisis que tengo presente, sino ¡ah! Ya lo solté, sé que estoy metido en este paquete, sé que me está pasando. Qué bueno que me di cuenta, porque ya sé que tengo que comenzar a hacer para hacerme cargo. Ujú. Porque aunque no sepa para dónde voy, ya estoy comenzando a saber mejor dónde estoy. Entonces, dejas tú de postergar o redirigir tu energía solamente a la historia de otros, a las necesidades de otros. Y empiezas tú, ok, muy bien, me está Ujú, pasando ujú. esto, bien, ahí adelante, a unos meses, a unos años, lo que se viene es la locura, el universo de la locura. Ok, Bueno, vamos para pues, adelante. vamos. De eso se trata, my friend. A eso Es estamos así, jugando. es así, a eso estamos jugando. Bueno, Te toca a ti creo hacer, te toca a ti que hacer el llamado. creo que hoy hemos hecho un recorrido por un proceso profundamente humano, natural y trendy, por Sí, sí, desgracia, sí. en este momento que vive la humanidad. Así que esperamos que sea un contenido que te agregue valor, que te haga pensar en ti mismo, en alguien con el que convives. El episodio pasado hicimos mucho énfasis también en aconsejar a los convivientes con personas que tienen algún proceso depresivo en marcha porque sabemos que hay una complejidad grande. Nos gustaría que nos mm, dieses algún tipo de pistas, ¿no? De qué es lo que estás viendo para poderte guiar a medida, porque aquí comentamos los procesos de manera general, ¿no? Pero los detalles de las historias dan muchas pistas de cuál es el abordaje correcto y nosotros estamos aquí para hacer precisamente eso, ¿no? Guía, apoyo y lo que surja, ¿no? A partir de eso. Así que déjanos en los comentarios o en los mensajes directos de Instagram cuál es tu caso, qué te gustaría elaborar respecto a este episodio, qué crees que faltó, qué te sucede a ti. La idea es que esto sea una conversación y mira, estamos aquí en el episodio número 20 porque estamos empeñados en que esto sea una comunidad que interactúa, que crece y que se apoya, ¿no? Y que así como Así. para nosotros es un espacio de crecimiento constante, que puede hacerlo para ti que nos escuchas también. Sí, siempre, Así que siempre déjanos decimos que aquí. este es un espacio. Ah, perdón. Sí, sí, déjanos el Sí, sí, comentario. sí, Siempre, siempre, sí. siempre decimos que este es un espacio terapéutico, empezando por nosotros mismos. También queremos recordar que seguimos activos con nuestro proyecto de Cardia, que es nuestro Sí. proyecto de, estamos explorando, queremos saber en diferentes áreas, ¿verdad? Áreas donde estamos queriendo desarrollar contenido específico. Ese proyecto, pues lo que queremos es saber qué piensas, queremos saber qué sientes. Tenemos un formulario que está, si no me equivoco, está en los Instagram de nosotros. Sí, Eh, en nuestros ahí perfiles. está el formulario, tú llenas el formulario y vas a tener la posibilidad de tener una entrevista con nosotros. Nosotros queremos hacer unas preguntas muy particulares y en forma de agradecimiento, en forma de reciprocidad, pues una segunda sesión orientada a hacer un posible diagnóstico, una posible ayuda, una breve sesión psicoterapéutica. En el caso de Sugel y en el caso mío también tenemos a Evelyn, que tiene otro enfoque de salud también increíble. Ujú. Y los invitamos a que nos ayuden. Esto no es una oferta de ven y súmate para que tú obtengas. No, no, estamos pidiendo ayuda. Ven por favor y ayúdanos Literalmente. para nosotros poder hacer esto lo más pronto posible y comenzar a generar contenidos aparte de este canal dirigidos a otras cosas como un poquito más específicas.
Y bueno, lo que dice Sugel, por favor, suscríbete, dale like, prende la campanita, comenta. Comparte. Yo tengo, comparte, increíble, increíble, es importante. Cuando yo tengo esta idea de, bueno, yo me imagino que cuando la gente toca estos temas y lo comenta, y de repente uno encuentra factores en común, podemos hacer un live en Instagram, podemos hacer una... O sea, no tiene que ser una cosa donde tú te sientas vulnerable porque vas a hacer un caso único, que vas a hablar con alguien que a lo mejor no conoces. No, es en general, pues, como en la medida que nos comentas, en la medida que nos preguntas, en la medida que nos haces feedback positivos para crecer, para desarrollarnos, pues nosotros nos permite cada vez más dar un granito más, que es la intención de este canal, es la intención es nuestro propósito, en eso estamos. Así es. Y bueno, feliz veintena de episodios. Feliz veintena, gracias por acompañarnos hasta aquí. Bye, my friend. Love you. Love Gracias. you. Pero aquí estamos jugando. O sea, Aquí estamos jugando. pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Chuchuchun, 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 para, pam, 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 pam. Y la voz de la flaca. Aquí estamos jugando. ¿Sabes quién lo hace buenísimo? Aprile. Sería espectacular. Yo estoy Cámbialo. editando, estoy haciendo algo. Y sale ella por otro lado así, ¿a qué estamos jugando? Lo hace pero brutal. Pero entonces yo estaba pensando, porque la flaca me dice, bueno, pero hagan un episodio dirigido a chamos y le haces ese cambio ahí. Pero yo estaba pensando que eventualmente cuando hagamos el cambio de imagen, que tampoco, yo estoy muy contento como estamos, pero eventualmente vamos a necesitar una segunda temporada, pues metemos ese ahí pero lo hace genial. Espectacular. Pero grábala grábala varias veces para tener ahí audios. Ay, qué bonito, me encantaría. Bueno.